So with the help of Hashem, today we decided to speak about the question that many people are asking, why am I suffering? So we're going to refer to that, but also because it's Rosh Chodesh, so I want to say a few words also about the Rosh Chodesh meaning and specifically about Chodesh Shvat. So we have a few things to discuss, Bezrat Hashem. Ok, buenas tardes a todos. Rab Jacob Sheffer está diciendo que con la ayuda de Hashem vamos a iniciar la clase hoy con una pregunta que la mayoría de las personas están haciendo, y es la pregunta por qué estoy yo sufriendo o pasando por algunos sufrimientos o circunstancias difíciles. Y también dice Rab Jacob Sheffer que va a hablar algunos temas acerca de Rosh Hodesh, ya que en Israel ya comenzó Rosh Hodesh y pues aquí en el resto del mundo, en Latinoamérica, estamos previos a iniciar Rosh Hodesh. Entonces estamos atentos a las palabras de Rab Jacob Sheffer. So let's start with something positive about the Rosh Chodesh, then speak about the main part of the question that we were discussing of why am I suffering, why people are suffering. And in the end of the class also we go back a little bit to the Rosh Chodesh, because it says in the Torah, in the Chazal, that it's mitzvah to start with something positive and to finish with something positive. So that will be the beginning and end of the class. Bueno, nos comenta Rab Jacob Sheffer que vamos a tocar algunos temas entonces de Rosh Hodesh en el inicio. Luego vamos a comentar otros temas acerca de la pregunta crucial que vamos a tratar el día de hoy. Y posteriormente vamos a retomar también algunos temas de Rosh Hodesh, en tanto que Hazal y la Torah dice que es bueno comenzar con temas buenos, noticias buenas, cosas buenas en el estudio, y por lo tanto también terminar con cosas buenas, noticias buenas, para entonces darle el sentido que tiene esta clase, ya que también vamos a tocar este otro tema que es un poco crucial. Entonces vamos a iniciar y a finalizar con cosas buenas, Bezrat Hashem. So Rosh Chodesh have a very interesting middle position, because we have the Shabbat and the holidays, that we have all kinds of restrictions of things that we're not allowed to do. Rosh Chodesh is mentioned in the Torah. It's the Oraita. We have a whole different, a whole like a special sacrifice of Seir Shel Rosh Chodesh, but there's no prohibition of doing work to do melacha in Rosh Chodesh. So that's something that is like between the Deoraita and the Rabbanan, right? The Rabbanan, we have Hanukkah and Purim, for example, Tu B'Shvat, that is not mentioned in the Torah, those occasions, and we don't have any restriction in them. Rosh Chodesh, it is mentioned in the Torah, but in a certain way, it's like equal to the Rabbanan that we allow to do melacha. Y nos dice Rabino que hay, a ver, por favor apaguen los micrófonos, tan amables. Nos dice Rab que estamos en Rosh Hodesh y que Rosh Hodesh, a diferencia de Shabbat, hay unas restricciones intermedias, pero que no son las restricciones específicamente de Shabbat, y que en Rosh Hodesh hay unas prohibiciones de Rabbanán. No obstante, aunque Rosh Hodesh aparece en la Torá, no tiene como la misma categoría de prohibiciones con respecto a Shabbat, pero sí aplican a ellas varias cosas adicionales que nos enseña la Torá acerca de sacrificio adicional, por ejemplo, Musar, y también hay que tener en mente eso para hacer la celebración de Rosh Hodesh, y por lo tanto estar atentos a una correcta práctica entre las restricciones que hay de la Torá
y las que han puesto Rabanán para hacer en Rosh Hodesh. So basically, the reason is, obviously, there's a lot to say about it, but the basic reason is that there is a spiritual elevation in Rosh Chodesh, but is not as significant like the elevation of Shabbat or the holidays. So when we have a spiritual elevation that is very significant, something very big, Shabbat and the holidays, so then it will have an application of the prohibition of doing melacha. The elevation of the Rosh Chodesh is similar to the level of the elevation of Hanukkah and Purim in a way, and therefore there is a permission to do melacha. But it doesn't mean that it doesn't have meaning. Still have meaning. It still have the spiritual elevation of Rosh Chodesh. Okay, en la intervención anterior, para retomar, Rab Yaakov había dicho que aunque no son comparables Shabbat y Rosh Hodesh, entonces se nota que hay una Kedusha muy especial en Shabbat, pero que también hay una Kedusha muy especial para Rosh Hodesh. Ok, entonces en este audio, Rab Yaakov Shefer dice que en Shabbat se puede lograr una Kedusha importante y muy bonita en Shabbat, pero que también en Rosh Hodesh se puede lograr ascender espiritualmente o elevarse espiritualmente y adquirir una Kedusha especial, adicional, muy parecida también a la que se puede lograr en Hanukkah y en Purim. So from here, I want to take the class to the discussion that we had of why does people suffer. And one of the answers is that we don't have the values to know what is important and where to give, what time to give honor to. In other words, one of the things that we have to learn to prevent any suffering is to have the right priority. And one of the ways to have the right priority is to learn what is the level of the Kedusha, what is the level of the spiritual elevation of every occasion, and according to that, to give it the value that it deserves. Ok, en este punto el rabino nos quiere introducir el tema que vamos a tratar en la clase de hoy, que es el tema de por qué sufro. Entonces, teniendo en cuenta que hay una kedusha especial y una oportunidad especial para alcanzar un nivel espiritual mayor, eso hay que tenerlo muy presente, muy en cuenta cuando queremos afrontar la forma de resolver la pregunta principal de esta clase de por qué yo estoy sufriendo alguna situación. Entonces, quiere decir que esta situación también es la invitación para ver cómo puedo yo alcanzar un nivel de Kedusha mayor, y a través de esto, pues, esta pregunta más el tema de Rosh Hodesh se empieza a conectar. Okay. Moshe, do you want to continue? Because I see that Yuda came in. You want to continue to do the translation or not? So now we're getting again to another understanding of where the suffering is coming from. Okay. So obviously, different people have different kinds of suffering. You know, someone that is rich, he maybe is suffering that the wine is not the best wine in the world, and that's for him a suffering. Someone that is poor is suffering that he doesn't have anything to eat. Someone that is learning Torah, maybe his suffering will be that he doesn't understand a certain sugya. He have a question that he doesn't make sense to him, and he suffer from that. So different people have different suffering, but you can say that basically all of the people of the world have some kind of suffering. Just the question is, what is the suffering?
Entonces el rabino dice que el sufrimiento es algo que está general en la población. Dio el ejemplo de una persona que es muy rica, su sufrimiento puede ser que el vino no estaba tan bueno como lo esperaba, o que se estaba pasado, que su vino no estaba como lo esperaba. Una persona pobre está sufriendo porque no tiene dinero. Una persona que se dedica a estudiar, Torah, está sufriendo porque no entiende el chat de alguna subía. Entonces dice el rabino que lo que hay general es que pues, se puede decir que todas las personas en el mundo tienen sufrimiento a cierto nivel y conforme a su vida. So we have to understand that any suffering, doesn't matter which suffering, spiritual, emotional, physical, any suffering is always coming from the point of the hidency of Hashem in our life. The basic understanding that I believe that everybody understands and relate to is that when we have revelation of Hashem, so then there's no place for suffering. Any suffering takes place because of the void, that we have like a place in our life that we don't see the presence of Hashem there. And this is the source basically of suffering. Dice el rabino que la fuente del sufrimiento, sin importar el tipo de persona o sin importar el tipo de sufrimiento, ya sea espiritual, emocional o físico, la razón de este sufrimiento es por un ocultamiento de Hashem en la vida de la persona. Entonces, cuando la persona está sufriendo es porque hay un vacío que tiene su raíz en el ocultamiento de Hashem en su vida, y cuando Hashem está revelado, todos entendemos que la persona, no hay espacio para el sufrimiento. So I will give a famous parable for that, to explain that. Probably many of you heard it before. That the parable goes that you see someone that is taking a knife and is putting in the chest of someone that is lying on a bed. So you see the knife goes in and you're starting to scream, he's killing him, he's killing him. It's very scary. Why this person have to suffer? Why this person have to die? And then somebody comes to you and tells you, listen, it's a surgery. The person with the knife is the doctor, is saving the person's life. The person that is on the bed, he will die if he will not go through the surgery. So then, no, okay, so it makes sense. Now I understand. There's a reason, there's a purpose. So if there's a reason, then there's a purpose. So then it's not in a box of suffering. It's not cruelty. On the other hand, it's mercy. There's a good cause for that. There's a good reason for that. So then it makes sense. Then it's not in the box of suffering. That is in the box of something positive, saving someone's life. Para entender mejor la idea, el rabino da como ejemplo una parábola en donde la persona está viendo como una escena en donde hay una persona dormida, acostada en una cama, y llega otra persona con un cuchillo y la cuchilla en el pecho. Entonces la persona empieza a gritar, lo está matando, ¿por qué lo mata? ¿Qué hizo esta persona para que lo matara? Entonces llega otra persona y le dice, no, tranquilo, esta persona que tiene el cuchillo en la mano es un doctor y le está haciendo una cirugía y le está salvando la vida. Entonces, basado en esta parábola, el rabino dice que muchas veces lo que puede parecer sufrimiento no está realmente encapsulado en la idea de sufrimiento, sino que es una misericordia y es algo positivo que se tiene que pasar por ese proceso para curarse o para alcanzar un bien mejor. So again, where the suffering is coming from, because Hashem is hiding. Hashem is hiding. It means that we don't understand why this thing happened. What is the benefit? What is the purpose? If there's no benefit, if there's no purpose, so it's like cruelty.
It's just pain and suffering without purpose. If when someone have the understanding, the clarity, the revelation of the presence of Hashem in his life, and he understand every part of his life, why it happened, what is the purpose, what is the gain. So then also the things that could have been negative, he understand that it is positive. So then there's no suffering. So suffering equals hidency of Hashem within our life. Entonces, retomando la idea de que el sufrimiento tiene su raíz en un ocultamiento de Hashem, el rabino explica la idea de esta manera, en el que nosotros regularmente, o las personas regularmente, categorizan el sufrir como algo negativo. Entonces, retomando la parábola y la idea inicial de que el sufrimiento es causado por el ocultamiento de Hashem, quiere decir que cuando la persona real está sufriendo y no ve a Hashem en su vida y no ve que la mano de Hashem, entonces lo toma como algo negativo y lo toma como algo cruel para su vida. Sin embargo, cuando la persona está consciente que puede ser, como en el caso de la parábola, una operación para curar algo, o se tiene que pasar por ese proceso de sufrimiento que al final va a traer un bien mejor, el sufrimiento ya no está categorizado como una crueldad, sino como una misericordia, y ya no, la persona ya no lo toma desde una perspectiva negativa. So now, after we understand that suffering is coming from the fact that Hashem is hiding from us within our life, we don't see the presence of Hashem. So if we want to resolve the suffering in our life, what we have to work on really is to reveal the presence of Hashem in our life. As much as the presence of Hashem will be revealed, so then there will not be suffering. Everything will have clarity. Everything will make sense. We will see the purpose. We will understand why. Then we see everything is positive. Everything is coming from Hashem. It's all good. We're in the loving hands of Hashem. Nothing can harm us. So how do we reach to that level to look around, looking on our life, on the past, on the present, on the future, and to say, it's all good. It's all from Hashem. Hashem loves us, and it's all good. How do we reach to that point? Entonces explica el rabino que la forma de resolver una situación que parece ser negativa o el sufrimiento no es a través de atacar o de entender o de intentar parar de sufrir. La forma no es decir cómo ya no sufro, sino que lo que la persona se tiene que enfocar en hacer es en llegar a un nivel de revelación de Hashem en su vida, en donde por la revelación de Hashem en su vida entienda que en realidad no es sufrimiento, sino es algo que tiene que pasar por para alcanzar un bien mejor, una situación mejor. Entonces, dice el rabino, pregunta, ¿cómo la persona puede llegar a ese nivel o cómo se llega a ese estado de conciencia en donde se está consciente de la revelación, vamos a decir, obvia de Hashem en nuestras vidas, para que todo lo que nos pasa no sea considerado por nosotros mismos como sufrimiento y que sea considerado como algo bueno y sea considerado como algo positivo, y podamos decir que nada nos lastima o nada nos va a hacer sufrir, sino que siempre vamos a ver el lado positivo de la situación. Now, I want to say in that aspect that to explain this idea, in the Torah, there is a couple of places that there is a very, very strong rebuke and warning of the Torah, that if we're not following the Torah, chas v'shalom, so there is all kinds of punishments, very, very hard, very harsh punishments that the Torah is describing for anyone that will not follow the Torah. And within those rebukes, there is few times the concept of hester panim, okay, to hide the face. So I want to explain what does it mean, that concept that Torah brings, the hiding of the face that is related with the punishment. Entonces, para aclarar un poco mejor la idea, el rabino explica que en la Torah hay ciertos episodios, ocasiones, eventos en los que
Hashem reprende al pueblo, y dentro de esa reprensión surge el concepto de Ester Panim, que significa literalmente el ocultamiento de la cara. Entonces quiere el rabino explicar a qué se refiere con este Ester Panim y cuáles son las consecuencias del mismo. So the parable that I give for that is that if you see a face of your friend, obviously you can recognize him. Yes, this is my friend. I know who it is. If you see your friend from the back, you don't see his face. So you have a doubt. Is it really my friend? Maybe it's someone else. You don't know because you don't see the face. So to see the face of Hashem, obviously we cannot see the face of Hashem, but seeing the face of Hashem, it means to recognize Hashem. When someone recognizes the presence of Hashem in his life, that means that Hashem reveals his face to this person. When someone is looking on his life and he says, where is Hashem in my life? I don't see Hashem. I feel by myself. I feel as if Hashem left me, chas v'shalom. So this is called Hester Panim, that this person is not recognizing the presence of Hashem in his life. Entonces explica el rabino qué significa Ester Panim, el ocultamiento de la cara. Entonces dice que cuando tienes un amigo y tú lo ves de frente, lo reconoces y sabes quién es y lo identificas perfectamente. Sin embargo, si a la misma persona la ves de espalda, no estás tan seguro si es tu amigo o no. Puedes tener idea de que sea, y dices a lo mejor es o no, pero no estás seguro de que es tu amigo. Entonces, explica el rabino que lo que significa que Hashem oculta su rostro de nosotros, o que podamos ver su rostro, que claramente no es que podamos ver el rostro de Hashem, porque es algo que no es físicamente posible, significa que la persona cuando no reconoce la presencia de Hashem en su vida, es que está ocultándolo a él mismo. Por ejemplo, cuando la persona pasa por una situación complicada y se queja y dice, ¿dónde está Hashem? No veo a Hashem, no, ¿por qué me pasa esto a mí? Que no sé qué, cosas similares. Entonces, a eso se le llama Ester Panim, porque la misma persona está provocando el ocultamiento de Hashem en su vida. Sin embargo, si la persona se esfuerza por reconocer la presencia de Hashem en su vida, entonces a eso se le llama como que la presencia de Hashem está revelada en su vida. So we have to know that really Hashem doesn't hide, it is not turning his face from us, ever. Chas v'shalom. If Chas v'shalom Hashem would have turned his face from us, we wouldn't have existence. When we don't see the face of Hashem, when we don't recognize the presence of Hashem in our life, it means that we turn our back to Hashem. That's why we don't see him. He's facing us and he's giving us abundance in our life anyhow. Even to the most wicked people, Hashem is looking on them and giving them their life. Otherwise, they wouldn't have life. There's no other source of life, only Hashem. So the reason that some people sometimes don't see the presence of Hashem, because they turn their back to Hashem. And the moment that a person is doing tshuva, what does it mean tshuva? To repent, to turn your face back to Hashem, to front Hashem. And this is something that we have to understand how to do that. It's not so easy sometimes, but it can be very simple. Some people, they get to a point in their life that it just happens without any effort. But the reality is that many people, they want to do it, they need to do it, and they don't know how. So we're going to explain a little bit about this. Entonces, explica el rabino que hay un malentendido de las personas acerca de este concepto, porque de la Torah se entiende que Hashem voltea su rostro a nosotros, o sea que Él es el que nos da la espalda, por decirlo así. Sin embargo, explica el rabino que esto no es posible porque, de ser cierto, entonces
el mundo dejaría de existir. Y vemos que aunque haya gente mala, gente buena, todo, Hashem sigue dando el sustento y el mundo sigue su rumbo con o sin el reconocimiento de la persona. Pues lo que significa que Hashem dé la espalda, oculte su rostro, quiere decir que es algo que provocamos nosotros cuando nosotros le damos la espalda a Hashem. No que Hashem nos dé la espalda a nosotros, sino que cuando la persona no reconoce que Hashem está la presencia de Hashem está en su vida y que todo es para bien, entonces se dice que Hashem ocultó su rostro de la persona, pero no porque Hashem se volteó, sino porque la persona le dio la espalda a Hashem. Entonces, dice el rabino que para poder, cuando la persona reconoce a Hashem, hay dos opciones, por decirlo así, en donde para muchas personas es muy fácil, algo les pasa y les es muy fácil reconocer que viene de Hashem, y todo el tiempo están como en ese nivel de conciencia en el que saben que viene de Hashem. Hay otras personas que les pasa algo muy impactante que les hace entrar en razón y reconocen que todo es de Hashem. Y hay otras personas que es muy complicado llegar a ese nivel en el que todo viene de Hashem y reconocer la presencia de Hashem. Entonces el rabino va a hablar más de esto. Now, why is it sometimes it's difficult for someone to turn his face to Hashem? Because we feel embarrassed if we know that we did something wrong, that we turn our back to Hashem, doing things that are not according to the Torah. So then we're embarrassed, and that embarrassment, in one hand, it's good that we're embarrassed, but it should not be a reason for us to prevent ourselves from doing tshuva in front of Hashem. So there is an important place for that embarrassment, but for some people it becomes to be a reason of refusing to do tshuva. Sometimes they're not conscious themselves for that reason, but many times that's what stands behind. And there is a concept that is called azut de kedusha. To the opposite of embarrassment is azut, is like to have adosity. So usually adosity is not something positive, it's something negative. But there is a possibility to have a positive adosity, to have the strength, the courage to do something that I should have been embarrassed about, but I understand this is the right thing, that's what I need to do, and I take responsibility on my life, and I decide to do the right thing. And this is something that is very, very important to do generally, and specifically, B'ezrat Hashem, in this time of Shovavim. Entonces, explica el rabino que una de las razones y de la raíz de que la persona puede llegar a tener complicaciones para reconocer la presencia de Hashem en su vida, y que todo viene de Hashem y que todo al final tiene todo es para bien. Explica que la raíz de eso proviene de la vergüenza. Y explica el rabino que cuando una persona obra de manera incorrecta, siente cierto nivel de vergüenza que hasta cierto punto lo previene de aceptar que viene para algo bien. Por ejemplo, una persona hizo algo muy malo, entonces siente vergüenza de eso que hizo y no encuentra la forma como de eso tan malo que hizo puede salir algo bueno por la misma vergüenza que siente del acto. Entonces, explica el rabino que es importante y se debe tener vergüenza de cuando una persona obra de manera incorrecta. Sin embargo, se tiene que controlar para que no se pase al punto en el que sea un impedimento para incluso hacer teshuvah. Pues dice que muchas personas no están conscientes de que no pueden hacer teshuvah o no se permiten a ellas mismas reconocer la presencia de Hashem por el hecho de que tienen la vergüenza en una forma de que es muy oculta. No es vergüenza de que te da pena, es algo muy interno que se requiere
hacer mucha introspección para llegar a ese punto. Hay otro concepto que se llama Azut de Kedusha, que es lo contrario de vergüenza, que se dice como tipo chutzpah. En español podría ser como, se traduce literalmente en el diccionario, dice audacia, pero es cuando alguien es como, no sé cómo explicarlo. Cuando una persona, como decimos en México, cuando a alguien le das la mano y te agarras la pata, como algo así, una persona de ese estilo. Entonces dice el rabino que generalmente este tipo de actitud tiene una connotación negativa. Sin embargo, para el hecho de poder hacer teshuvá propiamente y de poder llegar al punto de reconocer eso en nuestra vida, la persona debe tener un balance entre la vergüenza que siente por el pecado, que es bueno sentir vergüenza y saber y estar consciente de que fue algo negativo, pero también tiene que tener la audacia para decir, ok, la regué, voy a seguir, ¿cómo sigo adelante? ¿Qué tengo que hacer para afrontar la consecuencia de la mejor manera y que todo el resultado de esto sea una consecuencia positiva? Now, obviously, this is a very, very big thing to deal with. Yes, when it's very easy for us to look on other people and say this person have to do tshuva, this person is doing wrong things, all kinds of looking on other people. But to look on ourselves and to see the blemish in ourselves and to see what we need to do, changes that we need to do in our life, that this is something that is very difficult. For most of the people, it is very, very difficult. And usually, when there's no along the year, there is few points within the year that we're dealing with this kind of work. That one of them is Shovavim, like now. Another one is Elul and Aseret Yemei Tshuva. It's another one. There is different occasions. That this is the way to look on ourselves, a little bit criticizing, but not criticizing in a way that it will make us to fall into depression, chas v'shalom. Okay, there is many people that they are too criticizing upon themselves, and it makes them to be not to do anything because they don't have any strength to do anything. So to have that balance, to be able to see the defects of ourselves, but to have the yearning to reconnect to Hashem and to have that privilege of facing Hashem, receiving the light and the presence of Hashem, not to be paralyzed, to do it in a way that it is giving us the motivation to do better, to be better human beings. And this is a very, very fine balance that we need to learn how to deal with it. Pues explica el rabino, continuando con la idea de la introspección, para que una persona sea capaz de llegar a un nivel de introspección y se dé cuenta de sola la persona, sin ayuda de alguien más, y se dé cuenta de sus errores, sus faltas, y los acepte y después intente cambiarlo, es un nivel muy complicado de alcanzar y estamos todos conscientes de eso. Sin embargo, por esta misma razón de que es tan complicado y como habíamos visto en la clase de la semana pasada, hay tiempos idóneos en los que por las lecturas de las parashot o por el mismo tiempo en el que se está desenvolviendo el tema en el año, es idóneo para poder llegar a este nivel. Entonces, en el momento en el que estamos ahorita, que es Shovavim, es uno de los tiempos idóneos para que la persona pueda llegar a hacer una introspección mayor y pueda llegar a cambiar, así como también mencionó el rabino Elul, el mes de Elul, o los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Son tiempos especiales designados a lo largo del año en los que
por las circunstancias que rodean esos tiempos, es más fácil o hay más herramientas para poder llegar a una introspección de mayor nivel. El rabino también advierte que tiene que la persona tener mucho cuidado de que cuando se está llegando a hacer esta introspección, la persona no tiene que caer en depresión, y cuando se dé cuenta de los muchos o pocos errores que comete la persona, no se haga menos y llegue a un nivel de depresión en la que quede paralizada y ya no pueda seguir adelante, y en lugar de que la introspección que haga sea un acto positivo, termine siendo un acto negativo. Entonces dice que el rabino que tenemos que intentar llegar a este balance en donde, como hablábamos antes, sentimos vergüenza por lo anterior, estamos conscientes a través de la introspección de las cosas que tenemos que mejorar y cambiar, pero que tampoco nos volcamos al otro lado, en donde nos deprimimos y pensamos que somos las peores personas que han existido en la historia. Entonces hay que encontrar ese balance para poder reconocer la presencia de Hashem y hacer una teshuvah apropiadamente. Yo tengo varios vídeos guardados, sí, que es algo que tengo que aprender, pero como sé que lo... Okay. So we need to understand the concept of Shoavim. I really explained it in the previous class last week. I don't want to go over the whole subject again, but I just want to mention that there is many levels of how to do Tikkun Shoavim. Okay, I don't think that I explained it enough last week. So just that point, that the Arizal is giving a very, very complex system of many fast days and meditations that for most of the people it is much beyond them, and they're not capable to deal with it because it is very complex. So because of that reason came after the Arizal different Mekubalim, Tzadikim that gave different kind of tikkunim. So for example, last week there was someone that was asking about the Tikkun HaKlali of Rabbi Nachman in Breslov. This is a good example that this is something that is much easier for people to apply. So someone that he understands that he did something wrong, is going to the mikveh and is reading a few chapters of Tehillim. Obviously, if he's doing it with understanding of what the words means and to have his heart in the words, so it will be more significant. But this is something that basically anyone can do, right? In the same way that the prayer that we have of Rav Yehuda Ptaya, that's all that we put as a PDF on the website. Also the same thing, to apply those principles, it is things that it's much easier and more approachable for our generation. Okay, it doesn't mean that the tikkun of the Arizal is not relevant anymore. Okay, it's good to know, to learn about it, and to understand how far it can get. Okay, the tikkun have many levels, so the Arizal basically gave us the highest level of the tikkun of Shoavim. But between that and doing nothing, there is many other levels. So basically the answer is that every person have to do as much as he's able to, and when a person is doing whatever he can do with the full heart, so Rahman Ali Baba, Hashem wants our heart. When we're doing that in the right state of mind and turning our face back to Hashem in the process of the Teshuvah, in the process of the Tikkun, so then for sure the result of that will be that we'll see the presence of Hashem in our life afterwards, and everything will make sense, and we'll see the reasons of everything, and that will definitely give us the comfort that we need in our heart, that we know that Hashem is taking care of us. And this is the biggest pleasure of more than all of the pleasures of this world. Entonces el rabino quiere explicar un poco del Tikkun de Shoavim, que lo explicó con mayor profundidad en la clase pasada y no quiere perder tiempo en volverlo a explicar. Pero lo que quiere profundizar un poquito hoy es el caso de los niveles que hay en los diferentes Tikkunim de Shoavim. Entonces tenemos que
Arizal estableció un sistema que es muy complejo de tikkunim para esta época de Shovavim, donde incluyen ayunos, meditaciones, muchas cosas que para la mayoría de la gente hoy en día es prácticamente imposible llegar a ese nivel de devoción. Entonces, después del Arizal vinieron muchos rabinos que se dieron cuenta de esto. Y, por ejemplo, el rabino del ejemplo de la clase pasada, una persona preguntó acerca del Tikkun HaKlali, y el rabino dice que es un buen ejemplo, en donde si la persona no es capaz de hacer el máximo nivel o el nivel más complejo, que es el del Arizal, hay otros tikkunim como el Tikkun HaKlali, que la persona está consciente de lo que está haciendo, sabe lo que dicen las palabras, va a la mikve con la intención correcta. Entonces, no está haciendo el sistema complejo del Arizal, pero está haciendo una parte importante en la que la persona es capaz y está en los niveles intermedios. Otro ejemplo, por ejemplo, que se habló en la clase pasada es el tikkun para estos tiempos de Rabbi Yehuda Petaya, que se subió el PDF de este tikkun a la página de internet. Entonces, el rabino dice que no porque la persona no sea capaz de alcanzar el nivel más complejo que estableció el Arizal, no significa que no puede hacer nada para poder hacer el tikkun en estos tiempos. Existen muchos niveles en donde la persona tiene que ser honesta con ella misma y encontrar lo que es capaz de hacer y hacerlo. Entonces, dice el rabino que sí es bueno entender, saber, estudiar estos tikkunim que el Arizal trae, es importante y también despiertan cierta hambre por querer hacer el tikkun y la corrección, pero que la persona no debe desesperar y no debe de sentirse mal por no poder estar a ese nivel, sino que sea honesta con ella misma, haga el nivel que cree que puede realizar de todo corazón, con honestidad, y que al final de cuentas, a pesar de que no hizo el tikkun que el Arizal trajo, pero hizo lo que le aplica a su vida en ese momento, en esa circunstancia en la que se encuentra, Hashem, con su misericordia, lo va a tomar como si hubiera hecho cosas mucho más avanzadas de las que probablemente la persona ni idea tenga, y como resultado va a encontrar paz interior, va a encontrar, va a empezar a darse cuenta que en verdad Hashem está en su vida y que va a poder llegar cada vez a niveles más altos de revelación de Hashem en su vida, pero que la persona tiene que tener la disposición de querer hacer estos tikkunim, de querer cambiar, y claramente antes de esto entender que hay algo erróneo en la vida, en su vida, que se tiene que cambiar y que hay cosas que aplican a su nivel y a su situación y que se puede cambiar. And the last point that I want to say about this is that obviously Hashem knows the difficulty that each one of us have. All of the different things that we feel that we are suffering from, and also all of the difficulty for us to do those tikkunim, to do the tshuva, to go back and to do the right things. Because of all of the struggles that we have in our generation, or each one with his own issues, so then anything that is smaller, something that's small that it used to be in the previous generation, something that is not significant, in our generation it will be very significant. So don't think that something small that you do, a small change, something that is very minor, doesn't have a meaning. No. Those small improvements that you can do in your life, small things, that will be very, very significant. And this is the way to make big changes. Okay, to turn life upside down and to do like everything all of a sudden, this is something that is almost not possible for most of the people. But to do small changes that adds up slowly and becomes to be significant, that's something that most of the people are capable. So the advice that I want to finish with for the Tikkun of Shovavim, whoever is able to go to the website and to read all of the articles that we made for the Shovavim and all of the videos that explain that in the YouTube, and to follow that,
Good, Baruch Hashem. This is wonderful. But even someone that he feels that those things are too much for him, just to sit with yourself and think about Hashem and think about what can you do for honoring Hashem in your life, and to try every day to add something small, something tiny every day will add up, and after a while it will become to be big changes that will improve your life and improve your relationship with Hashem and help you to have clarity of what is going on in your life. Bezrat Hashem. Entonces, el rabino quiere profundizar y fortalecer un poquito más el punto de que la persona no se tiene que sentir mal porque no es capaz de hacer grandes cosas, grandes cambios, grandes tikkunim en su vida. Y explica que la forma en la que ha pasado la historia es que cada generación baja de nivel. Y nosotros, como somos la última generación hasta hoy, con todos los obstáculos, con todas las complicaciones, con todas las tentaciones que hay hoy en día, que no había en épocas pasadas, pues las cosas se vuelven mucho más complicadas para la persona y a pesar de y por consecuencia bajamos de nivel espiritual, emocional y también físico. Entonces, dice el rabino que muchas cosas que en generaciones anteriores parecieran como cosas insignificantes, que sería algo que pues, no tendría ni sentido hacerlo por el nivel tan alto que tenían, hoy en día esa misma cosa que era insignificante en épocas anteriores, hoy es muy significante y es algo muy impresionante dado las circunstancias de la época en la que vivimos. Entonces, el rabino dice que la persona tiene que entender que si está con la actitud, con la intención y está haciendo la acción de cambiar, ese acto, por más grande o más chico que sea, va a ser tomado en cuenta y puede que hasta sea considerado más significativo que un acto menor de generaciones pasadas. Entonces, el rabino nos da un consejo para terminar la clase en la que dice que si la persona tiene la posibilidad, la capacidad de entrar a su sitio web, ver los artículos, ver los videos y aplicarlos, está muy bien y que debe hacerlo. Pero si la persona piensa que ni eso es capaz de hacer o no se siente con el nivel para hacerlo o por alguna otra circunstancia, la diferencia de idioma en los casos de los que no están en español, no pueda, el rabino dice que incluso si la persona toma 5 minutos de su día o un tiempo indefinido en su día, se sienta y se pone a pensar en Hashem, se pone a pensar en qué es lo que esa persona puede hacer para poder reconocer a Hashem, la presencia de Hashem en su vida y hacerlo, es más que suficiente. Y no tiene que ser un gran cambio que decir, a partir de mañana voy a ser una nueva persona. No, que elija una cosa, solo una, e intente cambiarla. Y que poco a poco va a recibir ayuda también de parte de Hashem, ayuda del cielo para poder ir subiendo de nivel. Y va a empezar a darse cuenta y a notar el cambio en su vida, va a empezar a ver cómo puede conectar con mayor facilidad con Hashem, cómo puede reconocer con mayor facilidad en todas las situaciones de su vida la presencia de Hashem. Pero que todo empezó con un acto de sentarse, pensar en Hashem, pensar en algo que saben, que están conscientes que no están haciendo bien, por más grande o pequeño que sea, intentar cambiarlo y estar consciente a lo largo del día, la semana, el mes, el año, lo que sea, de que están intentando cambiar eso. Y con eso van a empezar a ver resultados muy importantes y positivos en su vida. Pregunta. Entonces hay tiempo para preguntas, que también había preguntado en el chat que si va a haber preguntas. Entonces, quien tenga preguntas puede prender su micrófono, yo les ayudo a traducir o escribirlas en el chat. We have a question here, and it says, to recognize Hashem in our lives could be the tikkun of the life of a person? Yes. It is the finalizing all of the tikkunim of the life of a person. This is the
this is the goal, to have the intimacy relationship with Hashem. La pregunta fue, el no reconocer a Hashem puede ser el tikkun de una persona, y dice, contestó el rabino que sí, que de hecho es el objetivo final de todas las personas, llegar al nivel de conciencia en el que siempre estás consciente en todo momento, en todo segundo, en cada instante, de que Hashem está y que eres capaz de reconocer la presencia de Hashem, y por consiguiente se causa una intimidad con él. El show sí se va a grabar, y si hay más preguntas, aquí. We have a question, and it says, Kavod Harav, how can we understand when a raper may abuse a kid, or even he kills him? Is this permitted, and why? That's the question. I just translated literally. Okay. Good. This is a very important question. Obviously, it's not only this specific case. There's many cases of different things that are happening in an individual life, or some, like global things for the whole world, that we look and we don't understand. We don't see any logic to what's like, how can it be? So this is exactly what I was speaking about. The reason that we have those questions, the reason that we cannot give answers and relate, is because we are within that level of hide and seek, that we don't have the revelation. Okay. Now, it's not something that you can say that a person in a higher spiritual level, so now he sees that, so it's like a secret. He can tell you where the treasure is, like where you find Hashem in the picture. Sometimes it is like that. Sometimes there is things like that, but usually it will not be the case. Okay. So the simple answer is that there is a reason, and Hashem knows about it. He cares about it. He's sorry about it. He feels the pains of each person that experience any pain. Hashem is experiencing that pain with him. Okay, anything, doesn't matter what happens. Again, individually or publicly to globally. Okay, anything that happens, Hashem is there, and Hashem is taking care of us and our needs in any case. And the fact that we don't see that many times in all kinds of different cases is, like I said. Now, obviously, there's a difference between different levels of different things that are happening. And sometimes it is easier, sometimes it becomes to be almost impossible. And the answer is that those things are a test for us. Okay, so I don't want to say anything about like a specific case. I understand that if, like, according to the question, that there was a case like that, the person that is asking the question is probably have a certain like thing that happened in his mind. So I don't want to refer to that specific question, like specific case, but if would have been a different case, similar, different, not that case, it could be that boy that it happened to him, Chas v'shalom, he did the same thing in previous lifetime, and now when he's the victim, so this is giving him the tikkun that he needed for his neshama for whatever he did the same in the previous lifetime. For example, I know it's hard to accept this, but whoever have faith in Hashem, and we all need to strengthen our faith in Hashem, that is like the direction of thoughts of what he should have in mind.
Entonces, la pregunta fue, con todo el respeto, Raf, ¿cómo podemos entender cuando un abusador le hace daño a un niño y quita su vida? ¿Es acaso esto también permitido? ¿Por qué? Entonces, el rabino dijo que es una muy buena pregunta y para responderla, dijo que el entendimiento de este tipo de situaciones que son realmente comunes hoy en día entra en la misma categoría del ocultamiento de Hashem, o del ocultamiento que causa la persona de Hashem en su vida. Entonces, mientras la persona esté en un nivel en un nivel bajo, que claramente dijo el rabino que es muy complicado llegar a poder entender las causas de esto, pero al final de cuentas, objetivamente entra en la categoría de, como no lo podemos entender, pero y sigue pasando, está relacionado con un ocultamiento de Hashem en nuestras vidas. Mientras la persona tenga una revelación mayor de Hashem en su vida, puede llegar a entender con mayor claridad este tipo de situaciones. Explica el rabino que muy pocas personas, si es que alguna llega a ese nivel de claridad y de revelación, no es como que te va a decir, esto es lo que tienes que hacer para llegar a este nivel, o esta cosa sucedió por esta razón, pero que cuando suceden este tipo de situaciones, dijo el rabino que Hashem está consciente, Hashem sabe que están pasando, Hashem está sufriendo con la persona que está sufriendo esa situación, está sintiendo el dolor que está sintiendo la persona, y que tal vez no estemos al nivel de entender la razón por la cual está sucediendo, pero también explicó el rabino que por la pregunta del caso específico, quiere no tomar específicamente este ejemplo porque puede ser que la persona que hizo la pregunta haya estado relacionada con alguna situación así, pero dice el rabino que pudo haber sido en algún caso similar o en un caso diferente, que al niño que le tocó algún tipo de sufrimiento similar fue porque en una vida pasada, ese niño, en una reencarnación pasada, hizo el acto, o sea, él fue el que fue el abusador. Entonces, en esta vida vino a ser ticún y le tocó ser la víctima para poder darle ticuna a su alma. El rabino está consciente de que es algo muy difícil de entender y de aceptar, pero que al final de cuentas es parte de esta escalera de niveles entre el ocultamiento y la revelación de Hashem. Another question, it says, how can we feel enthusiastic to serve Hashem when we feel very far from Him? I will take that question and ask that about money. How can a person be like enthusiastic of opening a new business and hoping that he will get wealthy by that business, and he feels that right now he's very far from that? Why is it different? Why is it easier for us to think about improving our physical state by working or whatever it is, making business? Why is it easier for us than thinking about improving our spiritual place, spiritual position, spiritual level? The goal should be to come closer to Hashem. The fact that we're feeling far from Hashem should be incentive, should be a reason for us to gather ourselves together and to make a decision that from now on we want to be closer. It's not a reason to get depressed and forget about it. Exactly the opposite. La pregunta fue, ¿cómo podemos sentir entusiasmo para servir a Hashem cuando no es muy lejos? Yo creo que la persona se saltó la palabra, entonces yo le agregué cuando nos sentimos muy lejos. Entonces el rabino contestó que toma la misma pregunta, pero le cambia el sentido y dice, ¿cómo es posible que podamos sentir entusiasmo para abrir un negocio, entrar a trabajar o algo que tenga relacionado con el dinero
cuando está tan lejos de nosotros o de la persona. Cuando una persona es muy pobre y le llega una oportunidad, ¿cómo es que puede sentir entusiasmo de que ahora sí le va a llegar dinero si realmente no forma parte de su realidad el hecho de poseer X cantidad de dinero? Entonces dice el rabino que ese sentir de alejamiento o esa sensación de que estás tan lejos que te parece imposible, tiene que no funcionar como un gatillo que dispare depresión o que dispare sentimientos negativos, sino que sea como un disparador en el que lo tomes o decir, bueno, estoy lejos, me quiero acercar y yo sé que al final lo quiero creer o creo que al final el resultado va a ser positivo, sino que lo tomes como un empuje para poder acercarte más a Hashem, para poder inspirarte más, para poder sentirte más cerca de Hashem. Entonces el caso es lo que sea que esté sintiendo la persona que le impida acercarse a Hashem, que le dé un giro de 180 grados para que lo pueda ver desde la perspectiva positiva, que no sea que esto que estoy sintiendo me aleja de Hashem, que sea al revés, esto que estoy sintiendo va a ser lo que provoque que me acerque más a Hashem. Okay. Es parte de esa. I have another question. How can someone improve if the person is a person who tends to accumulate the anger or whatever bothers him, and it comes to a day where practically he explodes and he gets irritated easily and gets stressed very, very easy also? Again? So basically the question is, how can someone improve if the personality of the person is that he tends to be irritated very easily and to stress very easily, and whenever he's angry, he accumulates that anger till one day he explodes? The anger is a result of pride, according to Rabbi Chaim Vital in Shaarei Kedusha. Anger is the reason. The reason for anger is when someone have pride. So to work on anger, basically the way together is by understanding that we don't deserve anything. Usually people are getting angry because they feel that they deserve, and they get disappointed that other people don't give them what they feel they deserve. And when we understand that we don't deserve, so there's no reason to be angry. Whatever we are receiving, we should be in gratitude. La pregunta fue, ¿cómo puede uno mejorar si una persona que tiende a acumular su molestia y hay un día en que prácticamente explota y se irrita fácilmente estresándose? Yo para la traducción al inglés le cambié molestia por enojo, porque no encontré la palabra más cercana a molestia, pero es la misma idea. Entonces el rabino contestó que para el enojo, que eventualmente lleva a la ira, explica Rabbi Chaim Vital que la causa de la ira, el enojo, lo que sea que irrite a la persona, es el orgullo. Entonces dice el rabino que para poder trabajar este tipo de cosas que le molestan a la persona, que realmente cualquier cosa que le molesta a la persona tiene que ver con una parte de orgullo, por ejemplo, ¿por qué me lo hizo a mí? O ¿quién se cree que es esa persona para hacer esto para mí? O esta situación, ¿por qué me está pasando a mí? Tiene su raíz en el orgullo. Entonces explica el rabino que la forma para lidiar con esto es hacerse sentir que uno no es nada, que uno no es nadie, para que sea lo suficientemente importante para que le hagan algo bueno o malo. O sea, irse al otro extremo. Si una persona ofendió a la persona, y si una persona te ofendió, entonces tú tienes que tener la actitud de decir, no importa si me ofendió o no, al final no soy nadie, si me quiere ofender, allá él, si no me quiere ofender también. Entonces, a lo contrario de que decir, pues, ¿sabes quién soy yo? ¿Por qué me está ofendiendo a mí? Entonces, todo este
tipo de actitudes que tienen su raíz en el orgullo, cuando la persona hace un switch en su mentalidad y entiende que realmente no somos nadie, llega a tener control del estrés, llega a tener control de las molestias, llega a tener control de todo lo que le cause, todo lo que lo provoque que se irrite. Entonces dice el rabino que la forma de hacerlo es entrar en un nivel de conciencia en el que la persona sepa que en realidad no es lo suficientemente importante para que alguien pueda llegar a hacerle algo positivo o negativo. ¿Alguien tiene más preguntas? I think there's no more questions. No, I think there's no more questions. Okay. So Bezrat Hashem, I will finish with a blessing for the Rosh Chodesh, that Hashem will have mercy on all of us. And it says that Rosh Chodesh have a certain quality of kaparat avonot, right? The seir of Rosh Chodesh is similar to seir of Yom Kippur in a way. So to have the atonement for all of the things that we need to do tshuva, to have the help from Hashem to do tshuva and to do the tikkunim as whatever is necessary for us, that we will be able to see how Hashem is guiding us in our private life, how Hashem is guiding the whole world to get to the final tikkun, the final redemption, Bezrat Hashem. And everybody, I'm sending my blessings from here, from Yerushalayim, Kever David, that everybody will have all what they need, physically, emotionally, and spiritually, and to see how all of that is coming from Hashem, and to have your hearts full of gratitude to Hashem for all what He's giving you. Amén. Y el rabino quiere terminar con su bendición para este Rosh Chodesh, que haya misericordia de parte de Hashem, que también funcione este Rosh Chodesh como kaparat avonot, que es como el perdón de pecados, porque había explicado que Rosh Chodesh tiene una cualidad similar a Yom Kippur para el perdón de los pecados, que también recibamos ayuda de parte de Hashem para poder hacer teshuvah, para poder cumplir con los tikkunim que se tenga que hacer, que podamos ver cómo Hashem guía nuestras vidas personales y cómo también guía el mundo para poder llegar al tikkun final, y que nos manda su bendición desde Jerusalén, la tumba del rey David, para que Hashem nos mande todo lo que necesitemos, espiritual, emocional y físicamente, y que podamos ver y entender que todo viene de Hashem, y que al final tengamos gratitud en nuestros corazones para conocer. Amén, Rab. Baruch Hashem. Yuda, if you can share in the chat the link for the group and maybe the link for the landing page of the Tikkunim of Shovavim in Spanish, so whoever doesn't have that will have that. And I want to say again, please help us to share all of what we have here, all of those classes and the groups and all the different things. Share it with all the people around. That the idea is to reach out and to bring inspiration, Bezrat Hashem, for the whole world. So each person is doing a few things that will make together, it will make a big difference. And Bezrat Hashem, you can help other people, so you have the privilege and the merit to do so, Bezrat Hashem. Entonces el rabino me pidió de favor para que les compartiera el link para el grupo de WhatsApp y de los tikkunim que hay en la página de internet. Como es un grupo que está realmente privado y es que los administradores agregan, puse mi número de teléfono para que me escriban ahí y ya yo los puedo agregar y darles la información que sea necesaria. Y también el rabino les pide de favor que sigan compartiendo las clases, los videos de YouTube. Alguien preguntó en el chat anteriormente que dónde podía ver los videos que se graban. El rabino, una vez que se editan y se tiene que corregir lo que se corrija, lo sube a su canal de YouTube, y en el grupo de WhatsApp se sube el link para ver el video de YouTube. El rabino nos incita a compartirlo, a esparcir la luz, y que por más pequeño que sea, o por al menos que sea una persona a la que se le comparte y genere un cambio en su vida, la persona que lo hizo va a tener un gran mérito para su vida.
תודה רבה, ברכה והצלחה, לילה טוב, חודש טוב, and all the blessings בעזרת השם. לילה טוב, חודש טוב, תודה רבה. תודה רבה.